Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cus, estudiante de Administración Pública de 10º semestre. En esta sustentación voy a presentar el proceso completo de formulación del proyecto de innovación pública desarrollado en el resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo, del municipio de Ricaurte, Nariño. Es importante mencionar que este proyecto no surge como una idea aislada, sino como el resultado de un proceso estructurado de innovación pública, en el cual se aplicó el pensamiento de diseño para abordar una problemática real del territorio. Este enfoque nos permitió no solo identificar el problema, sino comprenderlo desde la perspectiva del usuario, validar las posibles soluciones y ajustar la propuesta hasta lograr una alternativa viable. El problema identificado corresponde a una brecha digital estructural en el resguardo Pialapí Pueblo Viejo. Cuando hablamos de una brecha estructural nos referimos a una condición persistente que no depende únicamente de la falta de tecnología, sino de múltiples factores que se interrelacionan. En primer lugar, existe una limitación en el acceso físico a Internet, ya que los jóvenes deben desplazarse hasta 1 hora para poder conectarse. En segundo lugar, el acceso que logran obtener es mediante la compra de pines, lo cual implica un costo recurrente que muchas veces no es sostenible para ellos. En tercer lugar, se identifican limitaciones en las habilidades digitales, lo que impiden que el uso efectivo de las herramientas disponibles. Esto genera una situación en la cual los jóvenes no pueden continuar adecuadamente sus procesos educativos, especialmente en contextos donde el acceso a plataformas virtuales es cada vez más importante. Además, esta problemática refleja una desigualdad territorial, ya que mientras en las zonas urbanas el acceso a Internet es prácticamente garantizado, en este contexto rural se convierte en un privilegio. Por lo tanto, el problema no es únicamente tecnológico, sino también económico y territorial. La beta ajustada final representa la consolidación de todo el proceso de innovación pública desarrollando en este proyecto. Es importante entender que esta solución no corresponde a la primera idea planteada, sino a una versión que fue construida, evaluada, cuestionada y ajustada a partir de la interacción con el territorio. Inicialmente, la solución planteaba únicamente la provisión de conectividad mediante un espacio físico con equipos. Sin embargo, a través del proceso de validación se evidenció que esta aproximación no era suficiente. El pilotaje se identificaron 3 limitaciones principales que obligaron a replantear la solución. La primera fue la inestabilidad del servicio de Internet en el territorio, lo que implica la solución que debía adaptarse a las condiciones rurales utilizando tecnologías como la conectividad satelital. La segunda fue la limitada capacidad económica de los usuarios, lo que llevó a definir un modelo de acceso gratuito en la fase inicial. Y la tercera es quizá la más importante, fue la baja base de habilidades digitales, lo que evidenció que el problema no era solo de acceso, sino de apropiación. A partir de estos hallazgos, se redefinió la solución bajo un enfoque integral, estructurado en 3 componentes fundamentales. En primer lugar, el componente de infraestructura, que consiste en la
implementación de un centro comunitario equipado con computadores y conectividad. En este espacio no solo cumple una función técnica, sino también social, al convertirse en un punto de encuentro para la comunidad. En segundo lugar, el componente de acompañamiento a través de la figura del facilitador comunitario. Este rol es fundamental, ya que garantiza que los usuarios no enfrenten el proceso de manera autónoma, sino que cuenten con orientación permanente. En tercer lugar, el componente de formación mediante procesos de capacitación en competencias digitales básicas y aplicadas. Este componente permite fortalecer las capacidades de los usuarios, asegurando que el acceso a la tecnología se traduzca en oportunidades reales. En cuanto al funcionamiento del servicio, este se desarrolla mediante un sistema organizado en el cual los usuarios acceden al centro en horarios definidos, utilizan los equipos, reciben acompañamiento y participan en procesos formativos. Esto permite garantizar un uso eficiente del servicio y evitar la saturación del sistema. Desde la perspectiva de la administración pública, esta solución representa un cambio en la forma de abordar la problemática, pasando de una visión centrada en la infraestructura a una visión centrada en el usuario. En este sentido, la beta ajustada final no solo es una solución técnica, sino una propuesta de valor que corresponde de manera integral a las necesidades del territorio. El proyecto se traduce en 3 productos principales, los cuales permiten materializar la solución en servicios concretos. El primer producto es el acceso comunitario a la conectividad, que se mide en el número de usuarios atendidos. Este producto responde directamente a la necesidad de acceso físico a Internet. El segundo producto es la formación en competencias digitales, que se mide en el número de jornadas realizadas. Este componente es fundamental, ya que el acceso sin formación no garantiza el uso adecuado de la tecnología. El tercer producto es el acompañamiento digital medido en asesorías brindadas, lo cual permite apoyar a los usuarios en el uso de las herramientas. En conjunto, estos productos reflejan un enfoque integral del servicio. La demanda del proyecto de innovación se proyecta mediante un modelo acumulativo. Se identificó que aproximadamente 40 jóvenes se gradúan cada año que son del resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo, lo cual permite establecer una base real para la proyección. Este modelo se considera que cada año se incorporan nuevos usuarios, lo que genera un crecimiento progresivo de la demanda. Además, se aplica una tasa del 80%, considerando que no todos los usuarios harán uso inmediato del servicio. Como resultado, se proyecta que la demanda alcanza aproximadamente 320 usuarios en 10 años. Esto demuestra que el proyecto responde a una necesidad sostenida en el tiempo. El análisis de la oferta y la demanda permitió identificar un déficit del 100%. Esto significa que actualmente no existe una oferta institucional que cubra la necesidad de conectividad en el territorio. Los usuarios dependen de soluciones externas, lo cual genera costos, desplazamientos y limitaciones en el acceso.
Desde la perspectiva de la administración pública, esto se interpreta como una falla en la provisión de bienes públicos. Por lo tanto, la intervención del Estado se justifica plenamente. Para la implementación del proyecto se definieron requisitos técnicos y operativos en infraestructura que contemplan computadores, conectividad satelital y red interna en la operación. Se establecen horarios ajustados en la disponibilidad de los usuarios. Además, se incluye el facilitador digital, quien cumple un rol clave en el proceso de acompañamiento. Estos elementos permiten garantizar el funcionamiento adecuado en el servicio. El proyecto se localiza en el municipio de Ricaurte, específicamente en el resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo. Se propone un espacio comunitario accesible que facilite el uso del servicio por parte de los jóvenes. Esta localización permite reducir las barreras de desplazamiento y fortalecer la apropiación del proyecto. La cadena de valor del proyecto permite entender cómo se transforma la inversión pública en resultados concretos para la población de el resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo. En primer lugar, se identificaron los insumos que corresponden a los recursos necesarios para la implementación del proyecto, como los equipos de cómputo, el servicio de Internet, el espacio físico y el talento humano. Estos insumos son fundamentales porque si solos no se genera impacto. En segundo lugar, se encuentran las actividades que son las acciones que permiten transformar estos recursos en servicios. Entre estas actividades se encuentran la instalación de la red, el desarrollo de talleres y el acompañamiento a los usuarios. En tercer lugar, se encuentran los productos que corresponden a los servicios que se entregan a la comunidad, como el acceso a Internet, la formación y el acompañamiento. Estos productos generan resultados como el fortalecimiento de habilidades digitales, la continuidad educativa y la reducción de costos para los usuarios. Finalmente, el impacto se refleja en la reducción de la brecha digital y el desarrollo del territorio. Esta estructura demuestra que el proyecto no es improvisado, sino que tiene una lógica clara de transformación de recursos en valor público. En términos financieros, el proyecto requiere una inversión inicial de aproximadamente 22 millones de pesos, destinada a la adecuación del espacio, la compra de equipos, la instalación de la conectividad. Adicionalmente, se estiman costos operativos anuales cercanos a los 22.3 millones de pesos. Es importante destacar que el componente más significativo de estos costos es el talento humano y específicamente el facilitador digital. Esto evidencia que el proyecto prioriza el acompañamiento y la formación por encima de la infraestructura. Desde la perspectiva de la administración pública, esto es relevante ya que demuestra que la inversión no se limita a bienes físicos, sino que incluye el fortalecimiento de capacidades humanas. Asimismo, el modelo planteado es básico, realista, lo que garantiza su viabilidad en un contexto territorial. El análisis de viabilidad del proyecto se realizó mediante la evaluación económica bajo la metodología MGA. En este análisis se estimaron los beneficios a partir del ahorro en el acceso a Internet, considerando que actualmente los usuarios deben pagar por pines. Este ahorro se estimó en aproximadamente 180,000 pesos anuales por usuario. Al proyectar
estos beneficios en el tiempo y compararlos con los costos que se obtiene un flujo de caja que permite analizar el comportamiento del proyecto. Este flujo muestra que el proyecto alcanza su punto de equilibrio alrededor del año 4, lo que significa que a partir de ese momento los beneficios superan los costos. Además, se calcularon indicadores como el valor presente neto, que resultó positivo, y la tasa interna de retorno que, que es superior a la tasa social del 9%. Estos resultados indican que el proyecto es viable y eficiente en el uso de recursos públicos. Desde la perspectiva de la administración pública, esto es fundamental, ya que justifica la inversión y demuestra que el proyecto genera valor para la sociedad. En conclusión, este proyecto permite evidenciar que la innovación pública no es un proceso lineal, sino dinámico, que requiere interacción, validación y ajuste continuo. Asimismo, demuestra que el cierre de la brecha digital no puede abordarse únicamente desde la infraestructura, sino que requiere un enfoque integral que incluya formación y acompañamiento. Desde la perspectiva de la administración pública, el proyecto se evidencia la importancia de diseñar soluciones basadas en el territorio, entendiendo las necesidades reales de la población. Y finalmente se concluye que el proyecto es viable, genera valor público y contribuye al desarrollo del territorio, lo que lo convierte en una alternativa pertinente para su implementación. Muchas gracias.